Muy buenos días, queridas amigos y amigos. Les damos la bienvenida a este evento y gracias por encontrarse con nosotros aquí. Y también inicialmente quiero agradecer a la Universidad Javeriana, ¿cierto?, a la carrera de Comunicación y Lenguaje por la acogida que tenemos en esta universidad. Ustedes se encuentran con nosotros, vamos a hacer un recorrido de inicio de esta organización CELAEC, a la cual han sido invitados, y no solamente los invitamos para ahora en la mañana, sino que también por la tarde a los que quieran participar. Y vamos a dar por inicio, ¿cierto?, de este evento, invitando a don Carlos Cortés Sánchez, de la carrera de Comunicación y Lenguaje de la Universidad Javeriana, quien es el anfitrión, ¿cierto?, de esta casa de estudios. Muchísimas gracias, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a la Pontificia Universidad Javeriana, una institución que guarda una estrecha relación con las organizaciones hoy presentes, desde Signis, con su presidente, una vieja historia desde que era el Servicio Conjunto de Comunicación, luego la OCLAC, la presencia del profesor Germán Rey, del padre Gabriel Jaime Pérez y muchos otros docentes, estudiantes que han hecho parte de esa historia. Y en segundo lugar, darles la bienvenida por esta iniciativa maravillosa de seguir promoviendo la idea de una educomunicación al servicio del bien común en América Latina. Sin más preámbulos, entonces, damos por abierto el evento y muchas gracias por su presencia. Bien, muchas gracias, Carlos, por esta acogida. Y bueno, y vamos a entrar, como se dice, en vereda rápidamente. Y voy a invitar, ¿cierto?, a don Carlos Ferraro, que él es el presidente de Signis América Latina, es un docente en didáctica, en artes audiovisuales y en ciencias sociales en la Universidad Nacional de San Martín, en teoría de la comunicación, crítico de cine, educomunicador y es titular de Educom desde el año 1991. Por favor, Carlos. Gracias. Hola a todos. Finalmente estamos acá. Yo no voy a ser muy intenso ni muy profundo, porque el plato fuerte lo van a comer después. Esto es una llegada que vaticina un comienzo que entendemos que va a sumar voluntades y que es producto de un sueño. Los que estamos, digamos, detrás de la responsabilidad de la creación de este centro, tenemos una juventud acumulada, de distinta intensidad. Y yo me pregunto, nos preguntamos, cuando ya tenemos un trayecto muy largo, ¿por qué estamos queriendo comenzar algo a esta altura de la vida? Bueno, lo de la juventud acumulada es un buen signo, porque creo que uno emprende cosas cuando tiene juventud en el alma, cuando tiene una juventud en la interioridad, que es la que le da fuerzas para no abandonar. Porque todos, en mayor o menor medida, venimos trabajando hace muchos años con desilusiones, con realimentaciones de esperanza, con idas y vueltas, y es bueno tener como patrimonio en el alma y en el espíritu la juventud. Pero lo otro que uno tiene, que no tiene tanto la juventud, es la experiencia. Y este centro es un centro que no cree que va a ser muy revolucionario, no estamos inventando la pólvora. En América Latina hay un montón de organizaciones que observan, que investigan, que producen sentido en la línea del trabajo que nosotros queremos emprender. Pero entonces tenemos que mostrar un poco cuál es nuestra identidad. Ahora les hablo como presidente de Signis ALC, además de ser miembro de la comisión directiva, del consejo directivo del CELAEC. Signis es una organización mundial que está en todas las regiones del mundo. Esto implica que hay una diversidad cultural
una diversidad social en muchos aspectos. Aquí, en América Latina, tenemos 14 asociadas a nivel continental y 15 en el Caribe, incluso en el Caribe anglófono. ¿Qué es lo que nos convoca nuclearmente a este centro? En primer lugar, señalarles que Signis ALC trabaja conceptual y filosóficamente en la línea de la educomunicación. Esto sembrado en algún momento por Paulo Freire, que fue teniendo una evolución con el tiempo y que hoy tiene desafíos muy interesantes a cumplir. El otro emergente que nosotros trabajamos es el tema del buen vivir. ¿Por qué el CELAEC montado en la línea educomunicativa de Signis? Nosotros hemos, al principio, cuando nos empezamos a reunir con respecto a llevar adelante esta idea, nos reunió una cierta metáfora diciendo que el CELAEC tenía que ser como una suerte de motor fuera de borda que impulse el trabajo y las acciones de Signis ALC. Pensemos que es una red de comunicadores, pensemos que es una red que busca que su comunicación tenga verdadera incidencia. Bien, nosotros entendemos que con la creación del CELAEC, desde la educomunicación, podemos cumplir con esos objetivos. Porque la educomunicación esencialmente encierra todos los ingredientes que se necesitan para formar ciudadanía. La educomunicación es comunitaria, apunta a la construcción colectiva, es propositiva, es horizontal, es creativa, es democrática, es crítica. Y nosotros entendemos que cualquier camino que sigamos en esa línea va a generar una ciudadanía que sería aquel integrante de la sociedad que tiene que empezar a cumplir un rol activo. ¿Por qué cumplir un rol activo un ciudadano hoy? Porque América Latina sufre particularmente un debilitamiento de las democracias. No podemos hablar de que toda la democracia en América Latina sea igual. Cada uno tiene sus peculiaridades. Pero hay un factor que las une. En todas las democracias hay ciudadanos. Entonces, el factor aglutinante, temático, es la formación y el robustecimiento de una ciudadanía que se comprometa con lo político. Porque el ciudadano activo en ejercicio hace política. Y la política la hará según el contexto y las realidades que tiene que vivir cada uno. Si nosotros hiciéramos una suerte de diagnóstico de lo que está pasando en América Latina, vemos que hay escenarios muy complejos, muy difíciles, que desbordan, yo diría, la lógica, la racionalidad y la ética en la cual muchos de nosotros hemos construido un camino. Se está llegando a situaciones extremas con la particularidad que muchas de esas situaciones se están naturalizando. Si bien nuestra preocupación tiene que ser quienes nos gobiernan, tendríamos que empezar a pensar la ecuación en el contrapoder, que está en el pueblo. Y esa ecuación se resuelve de una manera distinta cuando el pueblo, en este caso léase ciudadanía, cumple con el rol que debiera cumplir. Hay muchas amenazas, digamos, en la conformación de nuestras ciudadanías. Hay un capitalismo tecnocrático que cada vez se afianza y avanza más a través de las nuevas tecnologías, fundamentalmente ahora con la aparición de la inteligencia artificial, en donde ese ciudadano es afectado
Yo diría esencialmente. De manera que nuestras preocupaciones del CELAEC en realidad es ponerle énfasis a dos puntos, si ustedes quieren, principales. Uno sería la formación ciudadana, en los términos que estamos presentando, y el otro sería el desafío que la inteligencia artificial genera en la conformación de la cultura digital. No podemos hacerlo solos. El CELAEC tiene una vocación de articular con las alianzas de las organizaciones que ya trabajan con Signis ALC, pero al mismo tiempo un perfil de autonomía. Este perfil de autonomía nos va a permitir dialogar y expandir fronteras. Que todos aquellos que se identifiquen con los valores de nuestra organización sumen voluntades, sumen experiencias y sumen de alguna manera los insumos con los cuales vienen trabajando. De manera que el CELAEC va, ahora vuelvo al rol de presidente de Signis ALC, va a robustecer a nuestras asociadas. Nosotros trabajamos mucho con jóvenes, con programas de formación, de manera que esos jóvenes van a ser beneficiados con los productos y los insumos que puedan salir del CELAEC. Y esto nos va a permitir, creemos, poner una comunicación en foco. Es como, en definitiva, es casi un término económico. Es decir, ¿cuál es la comunicación que tenemos que hacer de lo que América Latina necesita hoy? Los escenarios democráticos, miren, hay muchas organizaciones que trabajan para el bien común, con las cuales uno está relacionado. Yo siempre le digo a esas organizaciones que hacen mucho esfuerzo, que no están metidas en la formación de la ciudadanía y en la política, que trabajar en escenarios en donde haya una democracia participativa, equilibrada y representativa, que tal vez sean términos que haya que revisar, siempre esas acciones van a ser mucho más eficientes. No es lo mismo trabajar en un escenario en donde hay surgimientos de modelos políticos que ya están en disputa hace mucho tiempo, casi en la trayectoria colonialista que ha tenido América Latina. No es lo mismo trabajar en escenarios donde hay una participación activa y una exigencia y búsqueda de cumplimiento de los derechos, que por cierto hay muchos pero que no se cumplen. No es lo mismo para cualquier organización trabajar en una democracia sólida y repensada que en una democracia totalmente debilitada. Sin tener que repasar el panorama de todo lo que ocurre en América Latina, porque hay una diversidad muy grande. Fíjense, por ejemplo, así para tomar el techo de América Latina en México, cómo se proyecta una esperanza política distinta a todo lo que está en el medio y finalmente terminando con Signis Argentina, con la Argentina, que afecta también a nuestra asociada, en algo que prácticamente rompe todos los modelos de lectura a los cuales estamos acostumbrados cuando tenemos que analizar y reflexionar a nuestras sociedades. No me voy a extender más porque les dije que lo más importante viene después, pero hay que agradecer. ¿A quiénes vamos a agradecer? En primer lugar, cuando los que nuclearmente pensamos este modelo de CELAEC hicimos fue tratar de convocar a amigos de relieve académico dentro de América Latina. Y nos llevamos una sorpresa muy grande porque todos son gente muy ocupada gracias a las trayectorias que tienen y enseguida dijeron que sí. Para nosotros eso fue un refresco muy grande antes de comenzar, porque si no hay solidez en las propuestas, los resultados no van a ser los que nosotros soñamos. Entonces paso a agradecer básicamente al consejo académico que conforma el CELAEC, y estoy hablando de un consejo académico inicial, porque tenemos vocación de apertura y de agrandamiento. A la doctora Susana Nguyen, quien está presente aquí y que
Hoy no es el primer día para ella aquí en el CELAEC, viene trabajando ya hace mucho tiempo para que esto sea una realidad. Al doctor Germán Rey, que todos conocen, muy amigo de la casa. Al doctor Adalid Contreras, para nosotros un referente muy sólido del buen vivir, que es nuestra línea de trabajo. Ahora muy implicado en las políticas públicas, digamos, de Bolivia. Al profesor Ismar Oliveira, que para nosotros es un referente educomunicacional máximo, que lo tenemos en nuestro consejo académico. Es un consejo académico que va a crecer, les prometo, y el agradecimiento, ahora sí, hay mucho más para agradecer, porque, por ejemplo, de Signis América Latina está la presidenta de Signis Colombia, que ha venido articulando un montón de acciones para que podamos estar sentados acá, a la propia Secretaría Ejecutiva de Signis ALC, y a nuestra casa amiga, que es acá la Universidad Javeriana, pero más cercanamente el Departamento de Comunicación, que lidera Carlos. Nos sentimos en casa y a mí me gratifica mucho desde acá ver rostros de gente amiga, rostros con tanta trayectoria y rostros que representan a asociadas o a organizaciones que son aliadas nuestras. Gracias por escuchar. Bien, muchas gracias, Carlos, por tu intervención. Y como él decía muy bien, bueno, vamos a un plato fuerte, ¿cierto? Y ahora vamos a invitar a la intervención de un integrante del Consejo de la Fundación Gabo para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Es defensor del lector en el tiempo, ha sido profesor de maestría en comunicación social y director del Centro Ático de la Universidad Javeriana acá en Bogotá. Y me refiero al doctor Germán Rey. Por favor, Germán. Muy bien. Comienzo un poco intimidado por el hecho de que ser un plato intenso. Yo había pensado más bien una conversación en la casa. Bueno, por una parte porque la Universidad Javeriana ha sido para mí una casa, pero también para muchos de los que estamos aquí y que desde el comienzo de que se planteó, digamos, la posibilidad de existencia de CELAEC, hubo muy buena acogida, tanto en la facultad, en el departamento, como en la propia rectoría de la universidad. Y me hice dos preguntas para afrontar, digamos, esta reflexión inicial. La primera pregunta era si debía hablar a partir de lo que son en este momento los movimientos de ciudadanía, de educación y comunicación que sabemos todos se están replanteando en el continente y replanteando internacionalmente. Ese parecía un trayecto académico, pero pensé inmediatamente en un segundo trayecto, y es que hablara con ustedes hoy a partir de experiencias recientes que he tenido y de las cuales incluso estoy sorprendido. Me sorprende estar en donde estoy. Entonces prefiero tomar el segundo camino. El primero lo he transitado durante mucho tiempo, pero yo creo que el segundo, a partir de las experiencias que estoy teniendo, puedo hacer una reflexión sobre los temas ciudadanos. Obviamente todos estamos un poco sobresaltados comunicativamente después del debate presidencial en los Estados Unidos anoche y sobre todo de todo lo que se está conversando, no tanto con altavoces, sino sottovoce de lo que debería suceder en el planteamiento político del primer país hegemónico en el mundo. Bien, entonces hablaré tres cosas, desde tres experiencias en las cuales participo, proyectos en los cuales participo. Primero, el hormiguero.
voy a hablar desde el mundo de los hormigueros. Segundo, la Amazonía. Y tercero, los campesinos y campesinas. Desde ahí hablaré. El hormiguero. El hormiguero ha concluido recientemente, es una investigación que fue realizada con la Fundación Gabo, que dirigí en 19 países y que fue patrocinada por Google News Initiative. Ya está en la red con acceso público el informe sobre el hormiguero. Pero quizás antes debería decir por qué hormiguero. En el año 2010, que ya me parece muy lejano, sobre todo para el tema que en ese momento estaba indagando, hicimos con el patrocinio de esta universidad, de la Facultad de Comunicación y Lenguaje y del Centro Ático, probablemente el primer estudio hecho en Colombia sobre medios nativos digitales en Colombia. Medios que nunca fueron análogos y que comenzaron siendo digitales. Quería saber eso. Entre otras cosas, en nuestra casa, ya más grande, más amplia, latinoamericana, pues sabemos perfectamente de las implicaciones que han tenido los medios ciudadanos, comunitarios, mineros, etcétera, en América Latina frente a la tradición mundial incluso. Es decir, que hemos tenido medios de comunicación que se han preguntado desde otros lugares y no desde los lugares convencionales y tradicionales desde los que han estado habitualmente los medios. Bien, desde ese estudio, en ese estudio hubo una anécdota que sirve de referente y es esta. En el primer estudio encontramos que había en ese momento, 2010, 350 medios nativos digitales en Colombia que iban desde el Putumayo hasta Punta Gallinas en La Guajira, es decir, seguían todo el contexto geográfico, social y cultural colombiano. Yo recuerdo que aquí mismo, y probablemente hasta aquí en esta sala, estaba al lado yo del ministro de las Tecnologías de la Información, un buen amigo, y en mi opinión un buen ministro. No todos piensan lo mismo, pero yo pienso que fue un excelente ministro. Por ahora dejémoslo en que fue un buen amigo, pero eso quizás es una predisposición para después decir que fue un buen ministro. Sería mucho mejor comenzar diciendo un mal amigo que fue un buen ministro. Eso saldría resaltado. Es la lógica de los medios. Bien, yo le pregunté al ministro, ¿sabe usted cuántos medios digitales, nativos digitales hay en Colombia? Y el ministro de las Tecnologías dijo, yo no lo sé. Me encantó la pregunta, que el ministro diga no lo sé, porque en general dicen barbaridades. Bueno, ya sabemos, todos conocen ministros. Los que dicen barbaridades y los que no las dicen, que los hay por supuesto. No lo sé, entonces yo le dije, hay 350 medios nativos digitales que se pueden llamar, por supuesto, la silla vacía o se puede llamar la cola de la rata. Si revisan ustedes el estudio, encontrarán una proliferación de nombres desenfadados que hacen increíble o creíble mejor, que a finales del siglo XIX y siglo XX los medios se hayan llamado el tiempo, el espectador, el espacio, el universo, el comercio, hasta que llegó un periódico que ha sido innovador que se llamó La Folha de Sao Paulo, más quizás humilde y más interesante, un gran periódico, La Folha de Sao Paulo. Bien, entonces el ministro se dio cuenta que dentro del campo de su ministerio no estaban solamente los medios catalogados tradicionales, sino que estaba
los medios nativos digitales. Y se llama El Hormiguero, y llamé a este estudio El Hormiguero por dos homenajes que quería hacerle a dos pensadores, también amigos, amigos ya de querencia, más que por supuesto no los conocí. El primero, Michel de Certeau. Michel de Certeau también es de esta casa porque era o fue jesuita. Y también al ser, había sido jesuita, yo no lo estaba excluyendo del hecho de que fue jesuita, un gran jesuita. Michel de Certeau, en un libro que acaba de aparecer, y lo sugiero, la segunda versión establecida, publicada en Argentina, de La cultura en plural, en una edición asombrosamente bien hecha, dice o dijo que la cultura prolifera en los márgenes. La cultura es un hormiguero. Soltó esa frase porque Michel de Certeau, que era un gran pensador, de pronto soltaba unas frases que no trabajaba, que las dejaba ahí, que venían trabajadas por libros que había escrito y que quedaban como un estímulo para pensar. Y de esas hay muchos en la obra de Certeau. La cultura prolifera en los márgenes. Es un hormiguero. Y en la versión que acabo de leer, argentina, de una editorial argentina, la frase aparece de otro modo, como la leí en la primera. Claro, porque es una versión establecida, más rigurosa. Y dice algo así, como en los bordes de ciertas prácticas sociales, la cultura es un hormiguero que prolifera en aquello que otros llaman underground. Es precioso. Es formidable. Pero ni le digo, porque cosas más formidables que yo no había leído en la anterior versión, recortada, en la segunda versión es sorprendente. Este autor que debemos traer como un autor que recorra este centro, o este descentro. Eso lo podríamos discutir si hay centros, si sigue valiéndose haber centros o descentros. Con ese. Y el segundo homenaje es a un antropólogo clave en el siglo XX, norteamericano, que es Clifford Geertz, aquel que dijo también, la cultura es una red de significados que merecen ser descifrados. Esto es maravilloso. Es una red de significados. Primero es red, es reticular. Segundo es de significados. Y tercero, que merece ser descifrada, que no está descifrada. Aquello que llamamos cultura. Y él tiene un libro clave, tiene varios, pero uno que recuerdo, el conocimiento local, y en ese libro él trabaja un aforismo africano además, que dice, la sabiduría está en el conjunto de las hormigas. De esas hormigas tiene que ver mi primera experiencia. Pues durante 3 años exploré 19 países. Llegué hasta Estados Unidos. Fui atrevido. Y lo primero que hicimos, y no voy a narrar toda la investigación, que les llegará a todos ustedes si lo quieren, se la podemos enviar como efecto de CELAEC concreto. Enviarle los 2 informes que ya están diseñados y publicados por la Fundación Gabo. Hicimos una base de datos y ofrezco la base de datos. En primer lugar a Signis, porque ya me había comprometido. Signis tendrá acceso, pero que el que lo sé, porque tiene que ser una base de datos democrática, no bases de datos cerradas, no algorítmicas, no lo que vemos tradicionalmente. No, tiene que ser abierta y ustedes pueden tener acceso a cerca de 2.000 encontré certificados
medios nativos digitales de información. Es decir, que por lo menos en el 50% o más estuvieran dedicados a informar o a agregar información. Ya están listos, ya sabemos dónde están. Bien, esa investigación ha sido la primera experiencia desde la cual pienso que CELAEC y concretamente los temas de educación, comunicación y educación y ciudadanías, pueden mirarse. Es un filón, una beta muy rica para el trabajo de CELAEC. ¿Por qué? Por estos motivos. Porque claramente son nuevos actores de la comunicación en el escenario mediático. Esto es diferente de los medios ciudadanos. Esto es diferente de los medios comunitarios. Esto es un hormiguero diverso. Y no diverso solamente porque acude a estrategias, lenguajes, dispositivos digitales, sino porque están viendo de otra manera la comunicación, porque están pensando de otra manera sus localidades, porque están relacionándose de otra forma con las sociedades locales, con las sociedades de proximidad. En segundo lugar, por la enorme vitalidad. Discúlpenme, cuando hice el estudio en el año 10 encontré 350 y el ministro se admiró. Cuando 2 años después hicimos también aquí en esta universidad el estudio, encontramos 700. Cuando 2 años después hicimos el tercer estudio, encontramos 900. Quería decir que hay una enorme vitalidad. Por supuesto también desaparecen, por supuesto también ceden, y ese ceder y ese desaparecer también es un motivo de reflexión importante. Entonces, pero el dinamismo es de los últimos 5 años. Realmente es un dinamismo enorme. Suelen ser estos medios, por lo que he empezado a estudiarlos, de expresiones de muchas ciudadanías. Es que el hormiguero no está solamente en los medios, el hormiguero está en las ciudadanías. Por eso nos parecen viejos y anacrónicos, como yo, los denominados partidos políticos. Y todavía hay personas que intentan restablecerlos. Sí, es loable toda lanzarse al abismo, pero creo que aquí lo interesante que estamos encontrando en este corpus es las expresiones de muchas ciudadanías, buena parte de ellas emergentes, y cito algunos, locales, de género, feministas que distingo, de otras opciones sexuales, muchas, por ejemplo, o bastantes hemos encontrado desde la perspectiva trans, por ejemplo, de control político, de medioambientales, críticas. Es exactamente el hormiguero en la diversidad de propuestas ciudadanas. Y casi, pero no les voy a quitar tiempo más de lo que ya les estoy quitando, podría decirle tal en Bolivia, tal en Uruguay, tal con nombres propios, completamente identificados, de gente que está trabajando en perspectivas diversas y diferentes. Es un hormiguero a su vez tercero que se suma a otros hormigueros, inicialmente a los que en América Latina conocimos como medios locales, comunitarios, ciudadanos, indígenas, mineros. Construye, gracias, agendas, con temas y actores invisibilizados, o como ellos mismos lo dicen con sus propias palabras, innombrables. Ellos no hablan de invisibilizados, hablan de que somos innombrables en muchos casos. Y, entre otras cosas, medios que están llevando a cabo experimentos
en formas de narrar. Vorágine en Colombia, agenda propia en Colombia, la cola de la rata en Colombia, y podríamos caminar por todos los 19 países por los que caminé virtualmente, claro, para encontrar los nombres, la trayectoria, los planteamientos que están haciendo, etc. Bueno, esa es mi primera experiencia que quiero compartirles y que quiero compartirles en el estudio ya concreto de estos medios nativos digitales. Los problemas de sostenibilidad. Se cumple lo de Carlos cuando yo empiezo a ver desde otra perspectiva, desde la perspectiva de estos medios, problemas muy sentidos de estos medios. Las persecuciones que están sucediendo en Honduras, las persecuciones y prisiones que están sucediendo en Guatemala. Dentro de 4 días le damos el premio al periodista Zamora, preso, en este momento todavía preso en Guatemala. Le damos el premio Gabo, principal, el premio de excelencia, etcétera. Los problemas en Nicaragua, en que vemos cada día con asombro un esperpento más de la megalomanía de la política. Lo que está sucediendo en Argentina con el presidente Milei y todo su enfrentamiento a los medios, a las agencias de prensa, etcétera, que verdaderamente nos tienen sobresaltados en todo el continente. Lo que sucede a diario en Venezuela, que ha arrasado con todo el sistema mediático, pero a la vez ha vivificado el sistema de medios digitales. Ahí Armando Info, ahí está El Pitazo, ahí están muchos otros medios venezolanos que están tratando de hablar, de discutir, de debatir, de hacer agenda pública en estos países. Bien, El Hormiguero. Es una primera experiencia. La segunda experiencia es aún más inusitada. Sin yo quererlo, de pronto vime en la Amazonía. Y acabo de regresar de un viaje largo por Puerto Inírida, de estar con colectivos de jóvenes trabajando proyectos audiovisuales en medio de la selva. Y ya estuve en el Guaviare, ya estuve atravesando el Guayabero, el río, ya estuve en Caquetá, viendo allí esta experiencia sorprendente que ya lleva años de Belén de los Andaquíes. Y me preparo para irme para Leticia y para irme por el Amazonas hasta Puerto Ayacucho, y seguiré. ¿Qué vi ahí? ¿Qué estoy viendo? Pues un país que no había visto, claro. A mi edad viéndolo y entusiasmándome con ese país. Y observando los problemas, las dragas, sí, de la minería ilegal en Guainía. Los restos de los cultivos de coca en Guaviare, etc. ¿Qué puedo sacar de aquí como conclusiones que muy sinceramente, y no magistralmente, no, sinceramente, quisiera compartir con ustedes? Primero, que hay una gran cantidad de pueblos y de procesos de pueblos en un contexto amenazado y en peligro. Y repito con toda la intensidad la palabra pueblos en plural, que hay una conciencia creciente de que allí se expresan en esta gran región del mundo ciudadanías regionales mundo. Y así lo reconocen los pueblos. No, la Amazonía no es una gran cantidad de ríos y árboles, no. La Amazonía es una gran cantidad de pueblos que han generado unas formas concretas
de respaldo solidario al medio ambiente. Eso es la Amazonía. O por lo menos la Amazonía que yo estoy viviendo. Que existen numerosos proyectos y procesos de involucramiento en los problemas de esta región del mundo y de involucramiento de los jóvenes que habitan esta región del mundo que es tan paradójica, tan importante y tan escenario de lo que va a ocurrir si no tomamos como sociedades una serie de decisiones firmes y prontas. Se evidencian nuevos temas de ciudadanía locales. Perdón, no dije locales, dije glocales, con G. Aguas, ríos voladores, culturas, formas de participación, inseguridades, gobernanzas ambientales. Y ahí tenemos que poner los ojos, no como la región del mundo que nos salvará ambientalmente, sino como la región del mundo que nos hace pensar sobre el mundo. Desde ahí tener que, creo yo, este centro pensarse. Y colectivos de comunicación, los encuentro por toda parte, metidos en territorios que nunca uno esperaría que estuviesen. Como ese ejemplo que tengo, ya voy terminando, aquí de la Facultad de Ciencias, que estudian, y desde que yo supe que los llevaban, me emocioné muchísimo, los extremófilos. Aquí se estudian los extremófilos, que son aquellos seres que pueden subsistir donde nadie pensaría que se puede existir. Esta es una maravilla. Esto se estudia aquí en esta universidad con mucha seriedad. Cómo se puede habitar en un gran reservorio de ácido y cómo ahí hay vida y cómo hay procesos de vida, de mantenimiento en una situación difícil, como sucede con muchos, ya no extremófilos, sino latinoamericanos. Bien, ese es el segundo proyecto en que estoy. Y me pasaría. Una vez estaba dirigiendo aquí un foro en una reunión internacional de un mamo de la Sierra Nevada, de un taita y de un palabrero guayú. Estaban ya los tres, el escenario estaba lleno y ellos estaban los tres. Y de pronto el mamo se me acercó y me dijo, yo no voy a hablar. Qué estupefacto. Iba a comenzar en 5 minutos, estaba la audiencia lista. Y le dije, el señor, ¿por qué no desea hablar? Y entonces él me respondió, porque ustedes, los del Estado, yo creo que me decía así porque llevaba corbata en esa época, que nunca he estado en el Estado. Bueno, sí, de alguna manera, el mamo lo sabía. Ustedes, los del Estado, creen que uno puede hablar 15 minutos. Entonces yo le dije, el señor, ¿cuánto tiempo desearía hablar? Y me dijo, esto es textual de la conversación, fue así, tal como la señalo. Entonces me respondió, 9 días y 9 noches. Y siendo director de Ático, quise hacer una de mis últimas locuras, 9 días y 9 noches, en que habláramos de la creación. Y que vinieran teólogos a hablar de la creación, que los tenemos muchos. Y que vinieran filósofos y que vinieran saltimbanquis o gente del circo que hablara de la creación. Para la teología. Claro. Termino. Pero me están pasando cosas muy curiosas. Ya viejo. Y le agradezco a la vida por eso. El Instituto Colombiano de Antropología e Historia me invitó a participar en el proyecto sobre vidas campesinas. Y eso por un hecho. Porque las Naciones Unidas declararon a los campesinos y las campesinas como actores sociales
relevantes y reconocidos jurídicamente y públicamente. Oh, tarde, pero bueno. Y Colombia, es que eso no se oye decir. En este gobierno del presidente Petro, el Congreso de la República aprobó la transformación constitucional para incluir a los actores campesinos y campesinas como sujetos de derecho. Eso tiene una cantidad de implicaciones. Bien, entonces yo empecé a trabajar con un grupo de comunicación que ha acabado ya la primera fase de un proyecto de más de 54 piezas de video, de podcast, de programas de radio, etcétera, en 3 comunidades, una comunidad del Guaviare, una comunidad en Cauca, en Suárez. ¿Saben ustedes lo que significa Suárez, Cauca? Muertes todos los días de campesinos. Casi todos los días allí. Suárez y la tercera, Caquetá. Pero no solamente videos que se hacían allá y después corrían a presentarlos en los festivales, no. También eso. Pero videos que se hacían con mujeres, con hombres, que antes estaban en la coca, que ahora están en otras cosas, con niños, con niñas. Admirable. Bueno, ahí que sacaría como una pequeña lección, porque no se trata de dar lecciones, menos ahora yo las di aquí 45 años, aquí en esta universidad. Ya no quiero más lecciones. Yo salí corriendo de las lecciones. No. Yo ahora quiero es escuchar. Y esto es un sacrificio para mí. Yo casi no hago eso. Yo escucho. Me voy a escuchar. Escucho ríos, escucho árboles, escucho líderes, escucho campesinos, escucho gente sufrientes. 1. Todo el tema de la representación comunicativa y mediática de la vida campesina. ¿Cómo se está representando y dando existencia social a campesinos y campesinas y a la vida de toda esta cantidad de colombianos y colombianas, que es un porcentaje importante. Importante no solamente por ser personajes, sino por los procesos que han vivido. No se llega a ser campesino poniéndose un sombrero. No, se llega a ser campesino aquí en este país a través de densos y muy fuertes procesos sociales de años. Colonos, despedidos de sus tierras hacia otras, etc. En esas estamos. Segundo, toda esa discusión que han planteado los pueblos indígenas, que es pertinente en el caso de la vida campesina, que saben ustedes, los pueblos indígenas colombianos son de los primeros que han hecho una política pública de comunicación. Y no solamente una política pública de comunicación de indígenas, hecho por ellos, sino un plan unificado de televisión. Es la distinción muy importante entre comunicación propia y comunicación apropiada. Los colectivos de comunicación campesina, que inmediatamente salga de aquí, que me voy a Salento a reunirme con colectivos de comunicación campesinos para trabajar estos temas. Y las narrativas de la vida campesina, que aquí vieron por primera vez una mujer colombiana, productora audiovisual, que tiene más de 90 años, que es verdaderamente una heroína, que con su esposo Jorge Silva hizo un documental icónico de este país que se llama Campesinos. Ahora queremos ver a ella y a los jóvenes y a los niños y niñas, ya que hay un niño en el salón, que son prevalentes frente a todos, por supuesto, en los derechos. A esas voces queremos
que se escuchen en las universidades, que se produzcan narrativas de esta vida campesina. Esto es lo que por alegría de la vida estoy haciendo en estos días, en estos meses, en estos años. Y es desde ahí donde yo veo que CELAEC puede traernos un aporte, pero estoy abierto completamente a los lugares de donde vienen cada uno de los que participen en CELAEC, para que traigan a este decentro sus miradas, sus perspectivas, sus miradas de futuro. Eso es lo que quería hablar en esta mañana. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, Germán nos ha planteado ya desde el comienzo varios desafíos, ¿no? Ahora voy a presentar al doctor Jaime Carril y también, bueno, decirles que va a ser el director del CELAEC. Y el doctor Carril es un doctor en comunicación y periodismo de la Universidad Autónoma de Barcelona, académico de la Universidad de Santiago de Chile y secretario ejecutivo de la Corporación Vida Buena. Así que le damos la bienvenida también a Jaime. Por favor. Bueno, muchas gracias. Voy a ponerme de pie, así que si Ricardo quieren, porque voy a presentar una presentación, a lo mejor podrían colocarlo acá para que puedan ver lo que he preparado, pero que básicamente explican un poco lo que Germán es el espíritu que nos mueve en esta tarea, ¿no? Muchas gracias, Germán, por tu participación y reflexión que nos ilumina, ¿no es cierto? Y el objetivo de este grupo es justamente eso, ¿no? Es tratar de iluminar. Bueno, CELAEC, tal como dice ahí, es el Centro Latinoamericano de Educomunicación y Ciudadanía, ¿no? Y originalmente le habíamos puesto Centro Latinoamericano de Educación y Democracia, ¿no es cierto? Porque habíamos pensado en un principio, en uno de los debates con el equipo que tenemos de trabajo, digamos que el tema de la democracia se estaba convirtiendo en un tema significativo para América Latina, dadas las condiciones que se estaban dando, ¿no? Pero al conversar nos dimos cuenta que muchas veces, ¿qué entendemos por democracia? Se convertía en un problema, ¿no? Entonces pensamos que en realidad aquí lo que nos interesaba era la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía en los sistemas que existan, ¿no? En las democracias reales, ¿no? La idea no era entrar a interpretar cuáles son las teorías metodológicas o teorías operacionales o legales que hay detrás de la democracia. Lo que importa aquí, como dice Germán, es escuchar a la gente, darle poder a la gente, transferirle a ellos las capacidades para que ellos puedan ser ciudadanos en este mundo, cualquiera sea su lugar, en su circunstancia o en su sistema que estén instalados, ¿no? Entonces, ¿cómo fortalecemos y cómo trabajamos la ciudadanía? Eso ahí surgió el tema como lo vemos ahí. Por lo tanto, nosotros, el Centro Latinoamericano de Educación y Ciudadanía, es una asociación que surge a partir de dos elementos. Un primer elemento que surge a partir de personas profesionales, académicos, que trabajan. Muchos de ustedes que están acá son, esperamos, parte del CELAEC, ¿no es cierto? Que es, en el fondo, se incorporen, ya sea como personas, como profesionales, como personas que reflexionan, personas que están intelectualmente interesadas, pero también que el corazón los moviliza para instalar y crear una nueva realidad, ¿no? Y por otro lado también instituciones, ¿no? Instituciones, invitamos también a generar. Entonces, el CELAEC no es un centro que piensa, sino que es un lugar donde nos vamos a enredar, ¿no? Vamos a crear redes de trabajo para poder trabajar con los demás y trabajar con los demás para escuchar. Esa es nuestra primera tarea, ¿no? La primera tarea principal, ¿no? Para promover un desarrollo integral a través de la educomunicación. Entendiendo la educomunicación como esta mirada latinoamericana, que tal como lo decía Carlos en su momento, que nace de Paulo Freire, de esto de partir del oprimido, de partir del pueblo, de partir de las personas, de la base misma de la sociedad, ¿no? Y escuchar desde ahí, desde ese lugar, entonces, pensar la realidad, ¿no? ¿Quiénes están invitados? Bueno, Germán Rey, miembro de nuestro consejo,
Jaime, que yo soy, Carlos Ferraro, ¿qué tal? Susana Nuin, como hemos dicho. Después Alejandro Caro, que es parte del grupo. Ismar de Oliveira, que ustedes muy bien saben, es uno de los grandes creadores del término casi de educomunicación y que es de Brasil, de la Universidad de San Pablo, y que él ha creado una red muy importante en Brasil de educomunicación vinculando temas sociales, pero también ha involucrado, y esa es una gran tarea que ha hecho él, involucrar al Estado, ¿no? Ha instalado el sistema de educomunicación desde el Estado. Es interesante porque es un enfoque que ayuda a entender también el trabajo que nosotros hacemos, por ejemplo, en nuestros grupos que estamos acá en fundaciones, que trabajamos en centros, entender no solamente la comunicación como entregar esta ida y venida de la comunicación, sino que cómo trasladamos a una perspectiva de convertir en sujeto aquello que nos interesa, ¿no? Y como a esa persona que es sujeto, incorporarla, ¿no? Por eso que Germán, cuando nos habla de el escuchar, es esencial, es esencial. No se puede construir sociedad sin el escuchar profundo, ¿no? Y lo más interesante también es en un contexto sociotécnico distinto. No es lo mismo lo que está pasando hace 20 años ahora, lo que está pasando en estos últimos 5 años con las nuevas tecnologías, con la digitalización y todo lo demás. Entonces, en ese sentido, es una repensar. Ismar es una bendición, él inmediatamente aceptó, le mandamos el mail, el WhatsApp creo que fue, y 2 minutos después respondió. Pero por supuesto, así fue, ¿no? Toda la mayoría, ¿no? Alma Montoya, que por aquí tenemos también, ¿no es cierto?, representantes de ustedes aquí, que bellísima persona, un trabajo excepcional durante años y años y años trabajando con niños, con jóvenes, ¿no es cierto?, levantando la voz de estos niños, ¿no es cierto?, que es una tarea fundamental. A nosotros no nos convertimos en ciudadanos hasta que tiendan cierta edad. Son ya ciudadanos, ¿no es cierto?, desde el momento que están con nosotros viviendo nuestra sociedad. Y Adelí Contreras, tal como habíamos dicho, ¿no es cierto?, un sociólogo destacado, diplomático también, ¿no es cierto?, que ha estado trabajando y un excelente experto en el tema del buen vivir, que ha escrito varios libros sobre este tema, que es recoger el conocimiento, la sabiduría de nuestros pueblos para hacernos ver y reconstruir y rearmar una nueva idea de desarrollo, ¿no? Tal como nos comentaba Germán, ¿no es cierto?, cómo los pueblos, ¿no es cierto?, nos ayudan a entender el lugar donde estamos, ¿no?, en una nueva estructuración. Nuestro propósito, ¿no es cierto?, es construir una sociedad más justa, queremos construir ciudadanos activos, queremos educar para que cada día más personas sean sujetos y actores principales de este proceso de construcción social, ¿no es cierto? Y no solamente sujetos de las políticas de otros, ¿no?, de iluminados, en fin, ¿no?, de personas que están pensando por ellos, sino que tratar de que ellos puedan pensar, ¿no?, que puedan construir una comunicación comunitaria para poder rearticular sus ideas, para poder hacerlas presentes en el mundo y hacerlas vital, ¿no es cierto?, convertirlas en objetos vitales de nuestra sociedad. Por lo tanto, queremos transformar desde abajo. Esa es la lógica que está en el CELAI. Pero no desde pensado por nosotros, sino que nosotros articulando ya lo que muchas de estas organizaciones que están aquí presentes, ¿no es cierto?, hacen, ¿no? Articular, ayudarnos entre nosotros a lograr que esto sea más posible. Eso es lo importante, ¿no? Para construir identidades, para estas múltiples identidades que vamos necesarias para construir un mundo mejor, pero al mismo tiempo también con una participación activa en la vida pública. ¿Qué nos preocupa? Y esto no lo voy a desarrollar porque Germán muy bien lo ha hablado, ¿no es cierto?, en distintos momentos. Nos preocupa la polarización política. Eso es un tema que yo siento que se ha convertido en un gran drama, ¿no? Y no por la polarización misma, sino que por lo que sucede detrás de eso, ¿no? Convertirnos en blancos y negros, ¿no? Convertirlos en amigos y enemigos, convertirnos en estoy a favor o estoy en contra, ¿no? Y eso disminuye la capacidad de diálogo, disminuye la capacidad de participación, disminuye la capacidad de hacer y de construir identidad. Porque siempre tu identidad está en contra de mi propia identidad o la identidad del otro.
¿Cómo construimos conjuntamente distintos, entre distintos y diversos, un mundo, ¿no? La polarización la vemos como un problema, esa tensión la vemos como un problema. ¿Cómo convertimos esa polarización en una dinámica de acción para construir conjunto, ¿no? Una cosa, la violencia y la criminalidad. No podemos tampoco, a mí hay un tema importante, muchas veces nosotros le atribuimos la violencia y la criminalidad como a injusticia, pero es un tema real para las personas. Nosotros, la violencia se ha convertido en un tema real y muchas veces organizaciones como las nuestras no nos hacemos tanto cargo de esos temas, ¿no? Como que los sentimos que son casi de policía, son de estudios, de centros de estudio externos, y no nos hacemos cargo de la violencia que vive día a día en nuestras comunidades, ¿no? Y el rol que nosotros podríamos jugar en ese ámbito, ¿no? De construir redes, ¿no? La falta de participación ciudadana. ¿Qué significa esto? Es un tema muy relevante. Hay un agotamiento en la sociedad de la participación, como que la participación no tiene mucho sentido, no tiene necesidad, no tengo fuerza, no logro hacer las cosas que me logran, que tengo que impulsar. Hay como un agotamiento de que mi participación no incide. Entonces hay que revertir esa decaimiento social que hay sobre la participación y la democracia que necesitamos, ¿no? Necesitamos que la gente tienda a creer de nuevo, en tener esperanza, en movilizarse por sus propios intereses, necesidades y sueños, ¿no? La corrupción. Ayer con Susana Nuin estábamos hablando de la corrupción. Nosotros también hablamos siempre de la corrupción como del Estado, ¿no? Y yo creo que tenemos que romper esos mitos también, ¿no? Es cierto que hay corrupción en el Estado, pero también en la sociedad privada hay mucha corrupción. Entonces le hemos atribuido solamente a un segmento, entonces hay que hablar distinto. Hemos empaquetado la idea de la corrupción de una manera tal que solamente le atribuimos a ciertas cosas y nos permite, y hay grupos que intensamente mueven al mundo tratando de comunicar, ¿no es cierto?, ciertos elementos que les permitan negar o ofrecerles a ellos desafíos para que de alguna manera colocar ciertas preocupaciones que finalmente significan, ¿no es cierto?, a la sociedad, le ponen que el Estado de alguna manera representa un mal mayor, ¿no es cierto?, algo que no necesitamos, ¿no? Y no digo que a lo mejor hay que pensar de nuevo el Estado. En Chile, en mi última conferencia que hice, dije una brutalidad, pero la voy a repetir aquí a medias nomás, pero dije que en realidad en Chile muchas veces uno piensa que nuestros problemas son la falta de Estado. Entonces, la carencia de Estado no es que nos falte, no es que nos vayan funcionarios públicos, sino es que cómo ese Estado le responde a la comunidad, le responde a la sociedad, y cómo esa sociedad se integra a esos bienes que genera el Estado. El Estado no son los funcionarios, no es la burocracia. El Estado es la manera como nosotros como comunidad respondemos a las necesidades de una sociedad o de las necesidades de las personas, de las emergentes, ¿no? Los problemas emergentes que van ocurriendo. Y en Chile, por lo menos, uno puede percibir de que, por ejemplo, tenemos problemas medioambientales. Entonces, cuando nos vemos con los problemas ambientales, al final siempre terminamos hablando de lo que no hicimos a través del Estado, ¿no? De lo que no logramos a través del Estado. Si hablamos de crimen, de lo que no hicimos en el crimen, ¿no? De que si hablamos de corrupción, de lo que no hicimos en él. Entonces terminamos hablando de falta de Estado. Bueno, la corrupción también, por eso digo, hay que ampliar la visión para entender la corrupción más allá de los ámbitos que habitualmente la hacemos, ¿no? Y eso yo creo que es una preocupación. Y yo quise y siento que es necesario decirlo, ¿no? Porque de repente lo ocultamos porque puede producir otros efectos políticos, podríamos decir. Y yo creo que en esta CELAEC queremos asumir los riesgos de esos políticos, ¿no? Esos riesgos políticos, ¿no? Y por último, la desigualdad. Son las tremendas... Estamos viviendo una sociedad muy compleja porque hay un gran avance tecnológico, hay una gran innovación tecnológica, hay un gran crecimiento económico, pero no necesariamente eso significa mayor igualdad, mayor distribución de los ingresos, mayor beneficio para todos. La pregunta que uno se tiene que hacer, ¿hasta qué punto estas nuevas tecnologías van a apoyar una mejor distribución de la riqueza en el mundo, ¿no? Y la pregunta es,
Cada vez que estamos innovando, estamos generando oportunidades para que haya una mejor distribución en ese nuevo invento, o solamente ese nuevo invento genera mucho más diferencias que antes, ¿no? Lo que podemos decir ahora en estos últimos años es que ha aumentado la diferencia, ¿no? Es el resultado. Y por lo tanto tenemos una tarea como sociedad de cómo construimos igualdad, cómo construimos mayor acceso a beneficios sociales, pero también a beneficios de justicia, ¿no? Y para eso se requiere también una sociedad mucho más activa, más solidaria, más participativa. Entonces, en esos ámbitos no nos preocupa. Somos educomunicadores, por lo tanto, nuestro perfil apunta a eso, ¿no? Y por lo tanto, desde esa perspectiva, unimos comunicación y acción, unimos comunicación y educación, hablamos, por ejemplo, estamos hablando de nuevas tecnologías, pero estamos hablando de nuevas tecnologías apropiadas, ¿no es cierto? En el sentido que las comunidades puedan construir un nuevo relato, una nueva narrativa sobre sus propios intereses, sus propias necesidades, sus propias acciones. Y allí pusimos, ¿no? Fortalecer mecanismos de diálogo y de deliberación. Por ejemplo, eso debería ser. Por ejemplo, estamos hablando de los medios digitales, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué es lo que hacen los medios digitales, ¿no? Estos nativos digitales? Es fomentar mecanismos de diálogo y de deliberación, ¿no? Fomentar la participación ciudadana, hacer que estos participen. Yo me imagino los trabajos comunitarios, ¿no es cierto?, dándole voz a los sin voz, ¿no es cierto? Eso es una tarea fundamental. Fomentar la educación cívica, la alfabetización mediática. En Europa se entiende la educomunicación como educación para los medios. En el fondo se entiende como enseñar a las personas a leer los medios y a ser críticos los medios. En América Latina hacemos una diferencia. Enseñamos a que nosotros, no solamente de los medios, sino que nuestra comunicación sea crítica. Todo lo que hacemos se convierte en una comunicación crítica, sea reflexiva sobre las relaciones de comunicación entre las personas. Nosotros queremos que las personas se apropien de su propia identidad para poder construir con otros identidades. Promover la diversidad y la inclusión es un tema fundamental. El mismo estudio del hormiguero muestra, ¿no es cierto?, cómo la construcción de identidad y de inclusión es necesario. Es una fuerza importante, cada día más fuerte, más importante, de distintas formas, ¿no? Porque no solamente del mundo del género o de feminismo, sino también del mundo religioso, interreligioso, espiritual, indígena. Hay muchas otras formas de incluirse. Fomentar la transparencia y la rendición de cuentas, por ejemplo, es un tema fundamental, ¿no es cierto? Y para eso, por ejemplo, la educomunicación, me acuerdo que Adalid Contreras contaba cómo, por ejemplo, en algunos lugares, ¿no es cierto?, los ministerios de medio ambiente, de educación, hacen ejercicios de educomunicacional en el sentido de transparencia, ¿no? La transparencia no es rendir, sino es compartir. Me acordaba del caso que comentaba Germán, ¿no es cierto?, de tener 9 días y 9 noches, ¿no? Eso se trata. No se trata de pararse adelante a decir qué van a hacer o lo que hicieron, sino que es compartir con la comunidad lo que se hace, ¿no? Es distinto. Combatir la desinformación y la propaganda. Esto es en la actualidad un fenómeno sustantivo, ¿no? Nos damos cuenta que hoy la noticia falsa, la construcción requiere de una dedicación importante de nosotros a cambiar eso, ¿no? A construir eso, pero construirlo como red. Y por último, esta vigilancia epistemológica que yo lo puse al final, y que es interesante porque yo planteo de que uno se podría plantear, y este grupo lo hemos hablado, y Ismar lo va a tratar en la tarde, que va a ser una cosa muy interesante, que él dice que nosotros tenemos que ser cuestionadores, por ejemplo, de la palabra inteligencia artificial. No solamente hablar de los fenómenos que subyacen detrás de la inteligencia artificial, sino qué está detrás de lo que se dice, ¿no? De cómo se construye esa, ¿no? Estamos hablando de sistemas inteligentes. ¿Serán sistemas inteligentes o será normalmente modelos mecánicos de racionalizaciones que no son absolutamente anodinas, tienen intencionalidad, tienen algún fenómeno detrás, ¿no? Hay una construcción subjetiva de personas y dicen de que estas tecnologías tienen también nuestros sesgos, ¿no es cierto? Sesgos que van creyendo y van construyendo.
¿Qué proponemos? Encontrarnos. Esto que estamos haciendo ahí, yo sé que esto fue un riesgo, hacer una actividad presencial, cuando ya, ¿no es cierto?, casi nadie se atreve a hacer cosas presenciales, pero yo creo que es muy importante la cosa compartida, vivida, entre relacionarse físicamente, materialmente, es muy importante. No basta con pantallas, ¿no es cierto?, no basta con comunicarnos por Zoom. No convirtamos esa relación en la forma normal de vivir, ¿no? Recuperemos el cara a cara, ¿no es cierto? Eso es una cosa. Entonces, encontrarnos es muy importante, pasos de encuentro, muchos pasos de encuentro. ¿Qué esperamos con CELAEC? De aquí en adelante hacer muchos espacios de encuentro para conversar, para compartir, para contarnos nuestros sueños, ¿no es cierto?, para construir nuestras identidades, para contar nuestros problemas, pero también nuestras esperanzas, ¿no es cierto? Eso es una cosa. Formación y capacitación. Formarnos en educomunicación para ser críticos de lo que nos dan, de lo que nos llega, de lo que nos comunican, pero al mismo tiempo también nosotros ser comunicadores, poder mostrar, comunicar a los demás, fomentar que las personas pueden tener un discurso, una narrativa que es legítima, que es válida, que es valiosa para el resto de la sociedad. Recuperar ese valor. Empoderar, ¿no es cierto?, a las personas, a todos, de los más pequeños hasta los mayores, ¿no es cierto?, empoderarlos en el uso de estas herramientas para poder... nuestro grupo no es un grupo anti tecnología, podríamos decir, al revés, somos un grupo que queremos una apropiación tecnológica, en el sentido de convertir estas herramientas en una herramienta de liberación, donde las personas puedan tomar estas herramientas para poder construirse más a sí mismos. Bueno, un centro de comunicación e investigaciones que esperamos, estas investigaciones nosotros tenemos una idea más bien de redes. ¿Qué significa? Por ejemplo, juntarnos con las fundaciones que están acá o con organizaciones que están acá y no nosotros hacer la investigación, no nosotros mismos, sino que a lo mejor articular sesiones de ayuda, buscar recursos para compartir y esos recursos convertirlos en sectores de investigación, más que ponernos nosotros directamente a hacer el trabajo. Aprovechar lo que ya existe, ¿no es cierto? Y tratar de articular esa existencia para poder mejorar. Eso es un poco lo que queremos construir. Educomunicación, ¿no es cierto?, en el sentido de apoyar proyectos educomunicativos y una mejor democracia, ¿no es cierto?, que sería como el resultado de nuestro trabajo, ¿no? Construir la confianza. Nosotros tenemos una tarea ahí, nosotros tenemos una idea que esperamos en 1 año y medio más o menos poder hacerlo en 1 año, que es armar una campaña vamos a decir, una campaña de participación ciudadana que sea latinoamericana, ¿no? Pensamos hacer una cosa de esa naturaleza, ¿no? Que nosotros pudiéramos hablar, ¿no es cierto?, de la importancia de la participación, de la integración, del derecho de las personas a tener un lenguaje, ¿no es cierto?, a tener palabra, a tener voz, y que esa voz pueda ser conocida por todos, ¿no? Y que ojalá logremos unir, por ejemplo, a todas las medios nativos digitales, logremos unir a algunos medios tradicionales para poder hacer de esto una tarea común, ¿no? Nos dividimos en 3 áreas. En área de estudios de política pública y buen vivir, que va a estar a Dalit Contreras dirigiendo, que en el fondo la idea es se va a armar un equipo de personas y organizaciones que la idea puedan reflexionar y van a lo menos una vez al año vamos a sacar un informe sobre ese ámbito, ¿no es cierto?, áreas de estudio, de educomunicación y políticas públicas. Después va a haber un área que yo voy a poner al lado acá, de estudios nativos y medios digitales, que esperamos y que está de alguna manera coordinando Germán, y que la idea es que articulemos análisis, a lo mejor, de cuáles son estos nativos digitales, cuáles son sus narrativas, qué están haciendo, dónde están, cuáles son sus características, ¿no es cierto?, cuáles son las personas que están detrás de estos movimientos, y al mismo tiempo también qué están diciendo, cuál es la narrativa que están transmitiendo, ¿no? Esa es una cosa. Y por último, un área de educomunicación y jóvenes, que va a estar Ismar y Jaime Carril, van a estar trabajando en ese ámbito, que en el fondo es transferir estas reflexiones, esta investigación a los jóvenes para que ellos sean los que tomen la tarea. Pero la idea no es... No vamos a enseñar a los jóvenes, sino que es integrar a los jóvenes a reflexionar desde este ángulo, ¿no?, desde esta perspectiva. Entonces la idea es generar conocimiento a partir de la reflexión desde los jóvenes. Quien nos acompaña, bueno, Javeriana, la CIGNIS, bueno, Corporación Vía Buena, que es una institución,
Y finalmente eso es en parte la presentación de lo que tenemos que decir, ¿no? Y yo sé que es insuficiente, pero lo hicimos con un propósito, ¿no? La idea es que después que tengamos acá, salgamos afuera y podamos compartir, porque el objeto de esta reunión no es nuevamente decirles qué vamos a hacer en concreto, sino que la idea es ponernos, enredarnos a partir de hoy. Y esta invitación que hemos hecho aquí hoy día, no ha sido con una intención de que nos escuchen, sino que queremos escucharlo, ¿no? Y en la tarde va a ser escucharlo. Nosotros eso es lo que vamos a hacer en la tarde. La idea es que vamos a compartir y va a estar Ismar y va a estar Adalid va a estar en la tarde, van a estar ellos en línea, van a estar de sus países, pero la idea es que van a ir conversando, vamos a conversar sobre estos temas, ¿no? Espero que no haya sido una cosa tan terrible. Bien, agradecemos a Jaime Carril, que él va a ser el director del CELAEC. Entonces tendrá en sus hombros esta responsabilidad. Y antes de que demos término a este evento, bueno, agradecerles por su participación e invitarlos también a los que quieran a la tarde, esto es a las 15 horas, va a ser en el edificio 7, en el piso 7, en el edificio número 67. Están invitados. Sabemos que hay también una competencia de fútbol, por lo tanto vamos a terminar media hora antes. Ustedes estarán libres a las 16:30 para que puedan disfrutar de ese partido. Entonces están invitados y ahora los invitamos, además de agradecerles, por favor, por su participación en este momento, en este evento, a un momento de convivencia, de conversación, de compartir a las afueras del salón. Así que muchas gracias por venir.